Persiguiendo al Jade, capítulo 77. Después de una lluvia primaveral, la vegetación de la montaña creció aún más exuberante. Los soldados habían estado cazando con frecuencia en la zona últimamente, se habían familiarizado bastante con los bosques cercanos. Habían cavado fosos y fabricado algunas trampas, pero quizás debido a que cazaron en los alrededores durante varios días consecutivos, no encontraron nada en las trampas preestablecidas que visitaron. En el camino, Fan Chanyu ni siquiera había visto un solo conejo. El joven oficial que lideraba el grupo dijo: si queremos cazar algo bueno, probablemente tendremos que dispersarnos y buscar profundamente en el bosque. Después de reflexionar un momento, dividió a los 100 hombres que habían llegado en pequeños grupos de 10. Una pequeña parte se quedó para continuar la búsqueda de presas en las zonas del bosque donde ya habían cazado, mientras que el resto lo siguió adentrándose en las montañas. Fan Chanyu y los dos soldados asignados en secreto por Gonsun Jin fueron colocados en un grupo para cazar en las áreas exteriores. Fue un acuerdo intencional, por temor a que Fan Chanyu pudiera encontrarse con algún peligro si se adentraba en el bosque. Fan Chanyu había sugerido cambiar con los soldados que iban al viejo bosque, pero cuando el joven oficial emitió una orden militar, supo que en el ejército, todavía disfrazado como un pequeño soldado de Jinzhou, no era apropiado insistir más. El grupo vagó por el bosque y solo consiguió cazar unos pocos faisanes. Asaltaron algunos nidos y recogieron bastantes huevos de faisán que un joven soldado tuvo que llevar en su camisa. Fan Chanyu, que había cazado en las montañas con su padre, vigilaba atentamente los alrededores. El suelo de la montaña, ablandado por la lluvia, retenía fácilmente a los rastros. Observó señales de un animal grande que arañaba las agujas de pino del suelo, donde la maleza se unía con el bosque más profundo, y dijo al grupo: esto parece huellas de jabalí. Si las seguimos podríamos encontrar una madriguera de jabalí. Uno de los soldados, al darse cuenta de que tendría que entrar al bosque denso, vaciló. Pero, señorita Fan, el teniente Yan nos ordenó cazar en las áreas exteriores y esperar más instrucciones. Fan Chanyu pensó por un momento y dijo: ¿qué tal esto? Espérame aquí fuera, entraré solo para echar un vistazo. No soy uno de tus militares, por lo que las órdenes del teniente Yan naturalmente no se aplican a mí. De esta manera, no se considerará una violación de las órdenes militares. Los dos soldados gimieron por dentro, pensando que el teniente Yan les había dicho que no se adentraron en el denso bosque precisamente para evitar que Fan Chanyu se metiera en problemas. Si dejaban que Fan Chanyu se adentrara solo en el bosque, estarían pidiendo la muerte. Uno de los soldados dijo: señorita Fan, ¿por qué no espera aquí fuera a que encontramos algunos hermanos para que entren y busquen en la guarida del jabalí? Los exploradores del ejército eran meticulosos. Seguir las huellas no daría ningún contratiempo. Sus diversos intentos de obstruirlo hicieron que Fan Chanyu sintiera que los estaba frenando al acompañarlo. Miró al soldado y dijo: he ido a cazar a las montañas con mi padre muchas veces. Tengo experiencia. No necesitas ser cauteloso solo porque soy una mujer. Si pensara que sería una carga, no habría venido contigo en primer lugar. En verdad, Fan Chanyu ya se estaba arrepintiendo un poco de su decisión. Sentía que estos hombres estaban siendo demasiado quisquillosos y pensó que debía haber actuado por su cuenta. Los dos soldados no podían discutir. Durante el viaje notaron que Fan Chanyu no era una dama delicada. Ni siquiera se habían quedado sin aliento después de caminar a una distancia tan larga, lo que demostraba claramente que estaba bien entrenada. Después de algunas dudas, siguieron a Fan Chanyu hacia el denso bosque. Los árboles centenarios se alzaban sobre sus cabezas y, como era de madrugada, algo había de niebla en el bosque después de la lluvia. Los dos soldados gritaban constantemente a los que estaban detrás para que se mantuvieran cerca. De vez en cuando Fan Chanyu hacía una marca en un tronco de algún árbol con un cuchillo carnicero mientras seguía las huellas. Cuando notó marcas de garra en un pino, de repente se detuvo y se agachó para examinar las huellas y frunció el ceño diciendo: no parece ser un jabalí.
Justo cuando terminó de hablar, un rugido ensordecedor se escuchó delante. No muy lejos de allí se encontraba un robusto oso negro con su boca sosteniendo la mitad de un ala de un pájaro ensangrentada, mirándolos con ojos sedientos de sangre. Claramente estaba protegiendo su comida. Los corazones de los soldados palpitaban de miedo. Un soldado agarró la manga de Fan Chanyu y comenzó a retroceder. Señorita Fan, rápido, vámonos, es un oso negro. Fan Chanyu tenía experiencia cazando jabalís y ganado salvaje con su padre, pero nunca antes había cazado un oso negro. Mientras los soldados entraban en pánico, ella fruncía el ceño y simplemente calculando si cazarlo o no. Matar a ese oso negro probablemente requeriría un gran esfuerzo. Nunca había comido carne de oso y no sabía si el animal entero sería comestible. Si solo quitaban las patas del oso sería un desperdicio. Mientras la tiraban hacia atrás, reflexionó un momento y luego volvió hacia los dos soldados y dijo: ¿Y por qué no lo matamos? No es fácil de encontrar una presa así. Todos los soldados, los más jóvenes tropas, miraron a Fan Chanyu con una incredulidad, sin saber si ella estaba asustada hasta la médula o era pura ignorancia lo que la hacía intrépida. Entre las bestias feroces, los osos y los tigres eran conocidos por ser los más difíciles de cazar. Solo había 10 de ellos, armados únicamente con espadas y arcos y flechas comunes. Ni siquiera tenían grandes ballestas o lanzas largas. ¿Cómo podrían cazar un oso? Tal vez, provocando por un movimiento de retirada, el oso negro de repente arrojó al lado la grulla que tenía en su boca y cargó directamente hacia ellos. Todos se asustaron y rápidamente se dispersaron para dificultarle al oso su persecución. Los más ágiles trepaban a los árboles como si fueran monos. El oso negro chocó contra un árbol con su cuerpo, derribando un grueso tronco y haciendo que un joven soldado cayera al suelo con un grito. Para evitar que el joven soldado muriera bajo las garras del oso, Fan Chanyu, sabiendo que las extremidades del oso eran ágiles y que una cuerda para atrapar cerdos no funcionaría, tomó la cuerda larga de su cintura y trató de atrapar al oso por el cuello. Con un pie apoyado contra el árbol antiguo, envolvió la cuerda alrededor de cada mano una vez y tiró hacia atrás con toda su fuerza. El oso, con el cuello atrapado en el lazo, no pudo bajar la pata a tiempo y fue tirando hacia atrás por la tremenda fuerza de la cuerda, estrellándose contra el suelo con un estruendoso boom. Los jóvenes soldados, que estaban en pánico, se quedaron atónitos al ver esto. No esperaban que Fan Chanyu tuviera tanta fuerza, y una vez que recobraron el sentido, todos se apresuraron a ayudar a tirar de la cuerda. Los dos soldados más experimentados rápidamente tomaron sus armas y apuñalaron al oso. Las enormes patas del oso negro se balanceaban de un lado a otro, impidiendo que los dos soldados se acercaron. No pudieron herirlo en el pecho ni en el vientre, solo pudieron infligirle 2 cortes sangrientos en la espalda, pero la piel y la carne gruesas del oso significaban que estas heridas no serían fatales. En cambio, endurecieron aún más el oso, lo que con sus afiladas garras rompió la cuerda. Fan Chanyu y los jóvenes soldados, que habían estado tirando con toda su fuerza, tropezaron y cayeron. Liberado de la cuerda que lo estrangulaba, el oso atacó furiosamente a los dos soldados. Era evidente que no podían igualar la fuerza del oso y dependían únicamente de su agilidad para mantenerse con vida bajo sus garras. Aún así gritaron en dirección de Fan Chanyu: «Rápido, toma a la señorita Fan y vete». Cuando Fan Chanyu pudo abandonarlos y marcharse, inmediatamente blandió su pesado cuchillo carnicero y se lo arrojó al oso. Le atravesó la espalda, pero no se hundió lo suficiente como para ser fatal. Sin embargo, esta acción atrajo toda la atención del oso, que giró la cabeza hacia Fan Chanyu, rugió y luego se lanzó contra ella. Fan Chanyu ordenó a los jóvenes soldados que se dispersaran y corrió ella misma guiando al oso hacia el bosque de bambú. Durante el ataque logró cortar el pecho del oso con su cuchillo carnicero, pero el corte no fue muy profundo. El oso adolorido se arrastró entre los arbustos circundantes. Cuando Fan Chanyu llegó al borde del bosque de bambú, cortó rápidamente un grueso tallo de bambú y lo convirtió en una lanza afilada. En lugar de retroceder más, atacó al oso con su arma improvisada. La lanza de bambú le dio una ventaja de alcance desde una distancia de unos 3 metros.
Con el impulso de su ataque, clavó la lanza en el corazón del oso a través de la herida que había hecho antes. El oso soltó un rugido agonizante y rompió la lanza de bambú con un solo golpe. Fan Chanyu pisó un bambú cercano para impulsarse hacia arriba y luego hundió su cuchillo carnicero profundamente en la herida del pecho del oso. La sangre maloliente la salpicó por todo el cuerpo y cubrió gran parte de su rostro. Ella ni siquiera parpadeó, pareció tan feroz como un leopardo enzarzado en una lucha a muerte con el oso. Después de que el oso se estrelló contra el suelo, Fan Chanyu sacudió la sangre de su cuchillo carnicero y murmuró para casi sí misma: cazar oso es mucho más problemático. En años anteriores, cuando su padre cazaba en las montañas para complementar los ingresos familiares, también cazaba osos, pero en ese momento ella no se había dado cuenta de lo peligroso que era la caza de osos. Los soldados y las tropas jóvenes finalmente la alcanzaron y vieron al oso muerto en el suelo y a Fan Chanyu con su ropa salpicada de sangre. Tragaron saliva inconscientemente, conmocionados y algo desconcertados, sintiéndose como si estuvieran en un sueño. ¿Cómo pudo esta joven, aparentemente amable y dócil, haber cazado un oso ella sola? Si la noticia llegara al campamento, probablemente nadie la creería. ¿Qué clase de monstruo era ella? Los dos soldados que habían acompañado a Sichen al condado de Kimpin y habían visto a Fan Chanyu arrojar a una persona con una mano en el bote lograron controlar un poco sus expresiones. Simplemente intercambiaron una mirada y ambos pensando: sí, esta joven peleará con su marquesa en el futuro. ¿Quién sabe quién ganaría? Fan Chanyu se limpió la sangre de la cara con una manga. La intención asesina de sus ojos se desvaneció y volvió a su apariencia inofensiva habitual, y les preguntó: ¿deberíamos simplemente recuperar las patas del oso y traer el oso entero? Los jóvenes soldados no tenían opinión al respecto, pero uno de los soldados experimentados dijo: las provisiones de la montaña ya son escasas. Recuperémoslos todos. Todos estuvieron de acuerdo, cortaron rápidamente el bambú y enredaderas para hacer un trineo sencillo y colocaron al oso muerto sobre él. Los jóvenes soldados y los dos más experimentados tiraron el trineo por turnos. No permitieron que Fan Chanyu se esforzara más en el viaje de regreso. Sin embargo, llevar una carga tan pesada retrasó su regreso. En el camino se encontraron con el joven oficial que había cazado un jabalí. Cuando se enteró que Fan Chanyu había cazado un oso negro, casi se quedó boquiabierto. El grupo emprendió el regreso con una mezcla de alegría y emociones complejas. Cuando salían del bosque oyeron un sonido de cuerno que pedía ayuda desde el pie de la montaña. El joven oficial exclamó: no es bueno, los rebeldes están atacando la montaña. Rápidamente asignó una docena de hombres para continuar trayendo la presa, mientras el resto lo seguía para apoyar los senderos claves de la montaña. Como era de esperar, Fan Chanyu fue la encargada de seguir transportando la presa. No quería bajar de la montaña, pero su agudo olfato captó olor de carne asada. Ella preguntó a los soldados y a las jóvenes tropas: ¿huelen esa fragancia? Las tropas, que hacía mucho tiempo no comían algo realmente satisfactorio, tragaron saliva con dificultad. Después de comer durante días en la montaña gachas aguadas y sopa de verdura, incluso pensar en sal les hacía agua en la boca, y aún más el aroma de carne tan rico. Después de interrogar a un soldado que subía corriendo la montaña para informar, uno de los soldados experimentados respondió: los rebeldes están atacando la montaña mientras asan carne al pie para tentarnos a rendirnos, tratando de quebrar nuestra moral. Fan Chanyu pensó que esta táctica era demasiado deshonesta y se preguntó si el viejo Tao y los refuerzos de la provincia de Yan y Jin podrían idear una contramedida al pie de la montaña. Al ver la preocupación de Fan Chanyu, el soldado dijo: los hombres de la provincia de Yan tienen carácter, incluso si nos limitamos a comer raíces y cortezas de árboles, y mucho menos si tuviéramos provisiones. No nos dejaríamos influenciar por una táctica tan baja de los rebeldes. Estaban en la intersección del campamento, el bosque con una vista despejada. Mirando hacia abajo de la montaña podían ver incluso número de tiendas de los rebeldes que habían instalado al pie. Oh, voy a poner un poquito más luz, no voy a hacer, no voy a poner una naranja.
Fan Chanyu se dio cuenta de que el número de tiendas del ejército de Yongzhou era más del doble que las tiendas de la montaña. Frunció el ceño y dijo: los rebeldes nos superan en número y han bloqueado todos los caminos. Pero el soldado explicó: señorita, no se fije solo en la disposición de las tiendas de los rebeldes. Los rebeldes han retirado la mitad de sus fuerzas, pero no han reducido sus tiendas. Esto es en parte para confundirnos en caso de una incursión nocturna desde la montaña, y en parte para intimidar a nuestros reclutas, haciéndoles pensar que el enemigo que está abajo es numeroso y pierdan la voluntad de luchar. En su camino hacia aquí, Fan Chanyu había escuchado al viejo Tao hablar sobre algunos aspectos de la guerra, pero sin puntos de referencia específicos, solo lo había entendido a medias. Ahora, al escuchar que incluso un soldado común en el ejército de la provincia de Yan sabía tanto, ella lo elogió. «Sabes tanto». El soldado, dándose cuenta de que había dicho demasiado y temiendo problemas, añadió rápidamente: «Cuando uno ha estado en el campamento militar durante mucho tiempo, aprende una cosa o dos». Fan Chanyu preguntó con curiosidad: «Entonces, ¿cómo se determina el número exacto?». El soldado respondió, observando el humo de la cocina: «El número de tiendas se puede falsificar, pero el humo de las fogatas no. El número de las hornillas necesarias para cocinar revela el número de personas que hay que alimentar. A partir de ahí se puede calcular la fuerza de las tropas». Fan Chanyu miró las áreas con humo espeso al pie de la montaña, y luego de unas pocas volutas de humo detrás de la montaña sacó su cuchillo de carnicero y, con sus honestos ojos almendrados, sugirió: «Sinceramente, hay menos gente allí. ¿Por qué no nos lanzamos en un ataque sorpresa desde este lado?».